todas las personas deben tener acceso a la justicia. En Honduras se exige justicia, se critica que hay mucha impunidad, se critica que hay corrupción, se critica a los partidos políticos que han sido los dueños de Honduras y en fin hay alguna insatisfacción. Creo que el Poder Judicial ha sido un catalizador de esas grandes transformaciones que ha habido en Honduras y prueba de ello es que soy gran admirador del Poder Judicial, principalmente en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en los recursos de inconstitucionalidad, donde claramente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha demostrado verdadera independencia de los políticos y del Congreso Nacional, a tal grado de que continuamente y con regularidad se le dice al Congreso Nacional que su ley aprobada por el Poder Legislativo es inconstitucional. Esto, a pesar de que no le ha gustado al presidente de la República, quien ha amenazado con nombrar abogados para quitarle mérito a las sentencias de la Sala de lo Constitucional, creemos que el Poder Judicial ha desempeñado un papel importante y verdaderamente independiente, principalmente después de la crisis del 28 de junio del año 2009, donde se pretendió controlar al Poder Judicial por parte de los políticos y el Poder Judicial ha mantenido verdaderamente su independencia. Las personas presentan peticiones a los tribunales de justicia. En Honduras no tenemos tribunales de lo mercantil. Se critica, hay algunas posiciones en el sentido de que deberían conocerse en los tribunales, crearse tribunales de lo mercantil y que lo civil conozca solamente de lo civil. Hemos venido avanzando desde que se crearon los tribunales del trabajo en 1958, cuando el gobierno de Vida Morales en el Código del Trabajo creó los tribunales del trabajo. Pues antes los juzgados conocían de civil, laboral, penal, mercantil y todo en un solo tribunal. Hoy no, hoy tenemos juzgados del trabajo, tenemos juzgados de inquilinato, tenemos juzgados de lo civil, tenemos juzgados de lo contencioso administrativo, tenemos juzgados de familia y violencia doméstica y niñez. Hoy se ha dicho y se ha sugerido que haya juzgados de lo mercantil. Hasta el momento la parte mercantil la está manejando los juzgados de lo civil y la parte de niñez y violencia doméstica pues están sobrecargados debido a los problemas que tenemos principalmente de maras en los juzgados de la niñez y el principal problema que tenemos en Honduras, que es la violencia doméstica. Quizá este sea el delito de mayor incidencia que muestran las estadísticas en Honduras, y violencia intrafamiliar. Indudablemente esto refleja un problema que tenemos en nuestras familias. El artículo 3 del Código Procesal nos habla del debido proceso, que esto también lo tenemos en el artículo 90 constitucional, en el sentido de que nadie puede ser juzgado sino por juez o autoridad competente de acuerdo con las formalidades, derechos y garantías que establece la Constitución de la República. Vemos que el debido proceso está a nivel constitucional, vemos que el debido proceso está también en la Convención de Derechos Humanos y vemos que el debido proceso se alega en la OEA que se le violó el debido proceso al presidente Lugo al destituirlo porque solo se le dio 2 horas. El debido proceso es una figura importantísima. Dice que uno tiene que ser juzgado por juez o autoridad competente. En el caso del juicio político no es un tribunal, tengo mis reservas en que eso se le llame debido proceso, porque ahí quien resuelve es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, el órgano legislativo, califica la conducta del Ejecutivo y decide destituir o no al presidente. En el caso de Honduras no tenemos esa figura y hay recomendaciones de la Comisión de la Verdad para que reformemos esa figura. Indudablemente la política nos tiene sumamente divididos y todavía, a pesar de que ha habido Comisión de la Verdad, que ha habido elecciones presidenciales, creo que las diferencias están bien marcadas todavía a nivel de los hondureños. Pues bien, dicen que las partes tienen el derecho que el proceso se desarrolle legalmente y que se respeten los derechos establecidos
en la Constitución de la República. Es básico establecer el respeto a la Constitución. Hoy tenemos el problemita en Honduras que un partido dice que para inscribirse tiene que someterse a la Constitución de la República y dije, yo me someto a la Constitución con el objeto de volarme la Constitución de la República. Tenemos nuestras diferencias ahí en cuanto que nosotros como abogados debemos pensar en defender la Constitución y no debemos pensar en intereses políticos para derogar la Constitución de la República. Se establece como un principio de igualdad procesal en el sentido de que las partes deben ser tratadas con debida igualdad, en el sentido de que no hay preferencias para ninguna de las partes, que un poder económico no tenga preferencias sobre el que tenga menor poder económico. De esto quizá vamos a hablar un poquito más, y que el Poder Judicial será independiente e imparcial. Esto es importante en el sentido de que todos los poderes del Estado deben ser independientes, ni la OEA puede venir a ordenar, ni ningún partido político le puede ordenar al Poder Judicial. Y los jueces, como refleja la diosa Temis, los jueces tienen la venda en sus ojos, reflejando la imparcialidad. Los jueces son independientes, imparciales. Los notarios somos imparciales. Los árbitros somos imparciales. Y los abogados somos parciales, en el sentido de que nosotros defendemos los intereses de las partes, pero el juez no debe inclinarse a favor de ninguna de las partes. Establece también que toda resolución debe ser debidamente motivada. El juez, al decir con lugar o sin lugar, debe razonar qué lo lleva a esa decisión. Debe eliminarse todas aquellas resoluciones que se estilaban antes, en el sentido de que solo decir sin lugar por improcedente. No, hay que explicar por qué es improcedente. Entonces todas las resoluciones deben ser debidamente motivadas. Luego el artículo 4 habla del principio de contradicción. Todas las partes, considerando la dualidad de posiciones, tienen derecho a ser oídos por el órgano jurisdiccional antes de adoptar cualquier decisión. Generalmente en el proceso hay dos partes. El juez debe escuchar las dos partes. Siempre alguien tiene derecho a ser oído. Yo no puedo ser condenado si no soy escuchado en juicio. Incluso yo me atrevería a criticar decisiones administrativas en el sentido de que yo no puedo cancelar un contrato sin anular un contrato sin haberlo anulado judicialmente y escuchado la otra parte. Últimamente vemos decisiones administrativas arbitrarias donde se cancelan contratos y esto ocasiona graves daños a la administración pública. El artículo 5 nos habla de igualdad procesal y no a la discriminación, en el sentido de que las partes son iguales en el proceso. Debemos recordarnos que esto de la igualdad nace de la Revolución Francesa, no de los romanos. Los romanos nos explicaron los contratos, pero la Revolución Francesa nos habló de libertad e igualdad. Y estos principios se refieren, pues, son principios procesales donde las partes en materia civil deben tratársele en igualdad de condiciones y evitar la discriminación. En Honduras tenemos tribus, tenemos indígenas, tenemos garífunas, tenemos lencas y tenemos varias etnias, y esas etnias debemos respetarla tanto por razón de sexo, raza, religión o idioma. El idioma que se habla en nuestros países es el castellano, como decía don Andrés Bello, y hoy, como dice la Constitución de la República, es el español, que es el idioma que utilizamos en los tribunales de justicia para podernos defender. Tenemos derecho a utilizar un intérprete en el caso de que no entendamos los cargos o la demanda que se nos está imputando. La buena fe es un principio procesal, en el sentido de que la conducta de las partes debe ajustarse a la ética profesional, y que si yo me excedo en mis pretensiones queriendo enriquecerme o presentando demandas improcedentes, podría ser condenado en costas porque no estoy ajustado a la buena fe.
Debe haber por parte de las partes una conducta y una lealtad. Y esto es aplicable también a los abogados, en el sentido de que el abogado tiene un código de ética profesional donde le dice que su conducta se ajuste a la lealtad. Lealtad con su cliente, en el sentido de que no se venda a la otra parte, y también respeto al juez, tratar al juez con dignidad y con el respeto debido. Una mala práctica podría considerarse estar hablando mal del juez, y si yo pierdo un juicio, es decir que el juez se vendió y tal vez es una mala práctica mía, que yo no llevé bien el juicio. Ahí hay que tener mucho cuidado. El principio de legalidad procesal se establece en el artículo 7. El proceso civil se desarrollará de acuerdo a las disposiciones de este código y de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República. Por ahí alguna doctrina ha explicado que las leyes procesales son de orden público. ¿Qué es orden público? Pues orden público, tal como lo explica el Código Civil, significa que las partes no pueden modificar las leyes procesales por convenciones de particulares. Mediante un contrato yo no puedo alterar el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil. No significa, como decimos algunos abogados acá, que el orden público significa que la ley es de observancia obligatoria. No, si todas las leyes son de observancia obligatoria. Orden público es que no podemos modificar la ley mediante un contrato. Por ejemplo, yo no le puedo dar trabajo a una trabajadora y decirle: firmame este contrato de trabajo y renunciar a tus derechos de postnatal o prenatal, o renunciar al 14º o 13º mes. Eso no lo puedo pactar en un contrato, porque esos derechos ya están en la ley. Pues lo mismo, si lo aplicamos en materia procesal es de orden público, porque no lo podemos modificar mediante un contrato. La ley habla de economía procesal y me parece razonable, en el sentido de que el sistema en Honduras está colapsado. Los tribunales de justicia a nivel nacional están atiborrados debido a una conducta del profesional del derecho. Yo le atribuyo esto a una mala educación o a una cultura de litigio enseñada en las facultades de derecho. Nunca se nos enseñó a resolver los conflictos de otra forma. Yo diría que desde el siglo pasado, desde la reforma liberal para acá, 1800 para acá, a los abogados se nos enseñó a presentar demandas. Nunca se nos enseñó, como decía Juan Lindo cuando se fundó la universidad en 1847 y 48, de que teníamos que resolver los asuntos mediante la conciliación. De pronto desaparece la conciliación, aparece en el 58 con el Código del Trabajo, pero no aparece la conciliación en los códigos de procedimientos civiles. Entonces hay toda una generación de abogados que no sabemos resolver los asuntos por otros métodos, sino que a través de demanda. Pues bien, cuando hablamos de economía procesal, es tratar de razonar el tiempo posible. La ley dice que el juez deberá dirigir el proceso en forma que conduzca a la reducción de tiempo, costo y esfuerzo de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones. En ese sentido, es excesivo el lapso de tiempo, no me conduce a la justicia. Juicios antiguos que se mencionan, por ejemplo, un juicio de herencia de don José Trinidad, de don Dionisio de Herrera, estos juicios que tardan 20, 30 años, pues no habría razón de ser en este nuevo sistema del Código Procesal Civil. Luego se habla del principio de oportunidad en el artículo 9. El proceso civil regulado en este código solo puede iniciarse mediante acto procesal válido por parte que sea consecuencia de autonomía de la voluntad. Indicaría aquí que el juez no puede actuar de oficio en una demanda, por ejemplo, de reivindicación. Tendría que esperar un acto procesal de alguna parte que le diga al juez que él presenta una pretensión, y entonces el juez participa porque la parte quiso presentar ese reclamo. Porque yo tengo varias opciones ante una situación hipoteca procesal. Yo podría decidir no presentar ningún reclamo en materia judicial. La ley le dice
que aquí está el principio de autonomía de la voluntad, pero aquí es distinto a la materia de contratos, porque la autonomía de la voluntad en materia de contratos es que las partes pueden estipular las cláusulas y condiciones que crean convenientes, siempre que no sean contrarias a la ley, a la moral y al orden público. Y aquí se habla de autonomía de la voluntad cuando yo quiero o no quiero presentar un reclamo en los tribunales de justicia. Aquí estamos hablando entonces del principio de oportunidad. Y luego se habla del principio dispositivo, que en los procesos no dispositivos, la parte que haya ejercido su derecho de acción determina con su pretensión el objeto del proceso. La parte que se oponga fija con su resistencia el objeto del debate. Las partes pueden poner fin al proceso antes que se dicte sentencia. Bueno, yo como parte, yo perfectamente puedo presentar una demanda y puedo retirarla. Puedo presentar una demanda y puedo llegar a un acuerdo. Puedo presentar una demanda y puedo llegar a una transacción. Tengo una libertad en el sentido de que si yo presento una demanda, no necesariamente yo tengo que llegar hasta el final. Podría retirarme de esa batalla y tal como lo dice acá, las partes pueden poner fin al proceso antes que se dicte una sentencia, porque dictándose una sentencia ya hay un ganador y seguramente lo que la parte ganadora lo que va a pedir no es retirarse del proceso, sino que lo va a pedir es la ejecución de la sentencia. ¿Qué aportan las partes en el proceso? De acuerdo al artículo 11, las partes deben hablar de los hechos, lo que yo le cuento al juez, lo que ha sucedido, y debo hablar de la prueba. ¿Qué prueba yo le voy a aportar al juez para que me acredite la razón y pueda otorgarme con lugar una demanda? Queda prohibida la aportación al proceso del conocimiento privado del juez, quien en ningún caso podrá intervenir de oficio en la fase de alegaciones o en la fase probatoria, salvo que este código le reconozca expresamente esa facultad. Algunas veces el Código Procesal Civil le da facultades al juez para que actúe de oficio en este código y no necesariamente solo a petición de parte. La instancia del juicio sí puede iniciar a instancia de parte, pero en el curso del proceso el juez podrá actuar de oficio en algunas circunstancias. El juez tiene sus facultades procesales, de acuerdo al artículo 12. La dirección del proceso está a cargo del juez, no a cargo de las partes. El juez va dirigiendo correctamente el proceso. Por eso es bueno que en esta etapa los jueces lleven cursos de procesal civil, se capaciten, pero también es bueno que los abogados en ejercicio también reciban su capacitación. El encargado hasta ahora ha sido el Colegio de Abogados, pero sabemos que la parte más débil en la capacitación somos los abogados en ejercicio, porque están bien capacitados los jueces, los fiscales y los defensores públicos, no así los abogados privados, que tenemos un colegio de abogados, pero no da abasto un centro de capacitación para capacitar 16.000 abogados. En realidad creo que el colegio de abogados necesita asistencia para capacitar tanto abogados. El juez controla de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales. El juez estará facultado para intervenir directamente en los casos previstos en este código en aras de una decisión justa. El órgano jurisdiccional impulsará de oficio el proceso. Aquí vemos pues que en estas facultades procesales discrecionales del artículo 12 le dice al juez que en determinado caso él puede actuar de oficio, no necesariamente a petición de alguna de las partes. La valoración de la prueba está en el artículo 13. El juez ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica. Queda prohibida al juez la arbitrariedad. Yo puedo ver con la prueba quién tiene la razón, y si le doy la razón a otra parte que no ha aportado prueba, habiendo acreditado los hechos una de las partes, podría estar cometiendo un delito contra la administración de justicia que está en nuestro Código Penal, que se llama prevaricatio. Hay delitos contra la administración de justicia porque los abogados podíamos en determinado momento sobornar al juez, y entonces podíamos estar cometiendo cohecho o podíamos estar cometiendo prevaricatio, porque podíamos nosotros ponernos de acuerdo representando a una parte
ponernos de acuerdo con la otra parte e incluso cobrarle honorarios a la otra parte. Aquí estaría faltando a la ética profesional y estaría cometiendo el delito de prevaricatio. El principio de la doble instancia está en el artículo constitucional, solo hay una primera y la segunda instancia, no hay una tercera instancia. Se ha considerado que en la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación no es una tercera instancia. Este está en el artículo 14, en ningún proceso habrá más de 2 instancias sin perjuicio de los recursos extraordinarios que otorga la ley. Entonces sabemos que la ley habla del recurso de casación en el Código Procesal y se podía hablar de este tema más adelante cuando se trate de los medios de impugnación. Y el gran cambio del Código es la oralidad en el artículo 15, quizá el cambio más importante de todo el Código, donde dice que el proceso civil es eminentemente oral. Se establece aquí que yo voy a las audiencias a aportar prueba y lo digo verbalmente allí delante del juez. Ya han desaparecido los escritos con que hemos trabajado los abogados para proponer prueba. No es que la escritura haya desaparecido, porque la demanda yo la presento por escrito, pero en ciertos actos procesales he de sujetarme a la oralidad y a las audiencias públicas. El Poder Judicial deberá tener la infraestructura necesaria para grabar todos los actos. Se establece la obligación aquí de que todos los actos orales se grabarán en soporte magnético o digital. El Poder Judicial debe tener estas facilidades de grabación, porque si no las tiene, tiene que pedir más presupuesto al legislativo para poder cumplir su misión. La inmediación está en el artículo 16, el juez que dicte sentencia, la sentencia que ha de ser el que haya presenciado y dirigido la práctica de las pruebas. O sea, este juez debe estar involucrado en todo lo que ha sucedido en el proceso. No puede delegar su misión a un escribiente, a los muchachos que trabajan en los tribunales de justicia. No se puede delegar o comisionar la práctica de un acto procesal oral bajo sanción de nulidad. El juez debe estar presente en todos los actos procesales. Concentración es el artículo 17. El procedimiento se desarrollará en una o en la menor cantidad de audiencias posibles. Las audiencias que no finalicen a mediodía continuarán esa misma tarde y si tampoco hubieran finalizado el día o días siguientes. Eso se considera el principio de concentración. Este es el principio de elasticidad y preclusión. Antes le hemos llamado caducidad nosotros. Hoy la ley habla de preclusión, que hay plazos y los términos precluyen. También hay publicidad, el principio de publicidad en el artículo 19, y está la subsanación. El órgano jurisdiccional podrá ordenar la subsanación de los defectos que contengan los actos procesales anulables de las partes, siempre que en dichos actos se hubiera manifestado la voluntad de cumplir los requisitos. Perfecto, el juez puede subsanar algunas irregularidades, pero yo diría que es muy importante la disposición del artículo 22, que es el último artículo donde termina el título preliminar del Código Procesal Civil, porque nos dice del carácter supletorio del Código Procesal Civil. El presente código se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulen los procesos penales, contencioso administrativa, laborales y de otra índole. Así tenemos que cuando consultamos la ley de protección al consumidor, la ley de procedimiento administrativo o la misma ley de jurisdicción de lo contencioso administrativo, que son leyes procesales, esta de jurisdicción de lo contencioso, dice que en lo caso no previsto en esta ley se estará a la ley procesal. Entonces, el Código Procesal Civil nos sirve de auxiliar a todas las leyes que no traten una materia procesal. Y por eso le dice que el Código Procesal Civil tiene carácter supletorio. Lo no previsto en esta ley, habré de buscarlo en el Código Procesal Civil. Por el momento, muchas gracias y desde Honduras les saluda José María Díaz Castellanos. Invítenos por si tienen alguna consulta.
Si tienen alguna consulta pueden dirigirse directamente al Colegio de Abogados de Honduras, al blog o a las redes sociales. Al blog o a las redes sociales. Muchas gracias.